creemos en eso, creemos que el cristianismo es relevante. Y dentro de la relevancia del cristianismo está el hecho de que nosotros somos llamados a pensar también la prosperidad de la ciudad. No se asuste, nosotros no somos de los prosperines y no vamos a hacer aquí ninguna apología a que si usted da más, usted va a dar, no es eso. Lo que creemos sí es que la iglesia cristiana, cuando vive el evangelio en una sociedad, en una ciudad, naturalmente esta ciudad debiera, juntamente con todos sus pares, prosperar. La prosperidad de la ciudad es algo añorable, es algo deseable y es una consecuencia real de la aplicación del evangelio. Creemos en eso. Tenemos que, antes de entrar en el tema, zanjar algunas cosas en nuestras mentes. Nosotros somos pueblos, un pueblo latinoamericano, tenemos aquí diversas nacionalidades, pero somos todos latinoamericanos y tenemos una forma de pensar. El latinoamericano tiene una relación muy rara con el dinero y con la prosperidad. Antero de Quentão, que era un poeta portugués, en una conferencia especial allá en Lisboa, él dio una charla muy interesante, si ustedes pueden buscar en internet después, las causas de la decadencia de los pueblos peninsulares en los últimos 3 siglos, que estaba basado en una teoría que ya había sido bosquejada anteriormente y que posteriormente otras personas trataron de desarrollarla con mayor detenimiento. Y él defendía en esa charla lo siguiente: estamos hablando de 1871 aproximadamente, y él decía lo siguiente: los pueblos ibéricos, o los pueblos peninsulares, como le dicen en Portugal y España, que habían tenido su máxima expresión en el siglo XVI, XIV, XV, XVI, ¿no es cierto?, conquistando todo lo que, bueno, nosotros somos latinos por algo, ¿no?, conquistando muchos países en el mundo con una gran expansión. Llegaban en los siglos XVII, XVIII y XIX en una gran decadencia moral, decadencia económica y decadencia estructural, por decir así. Y él va entonces a dar tres razones por las cuales los pueblos ibéricos estaban en eso. Lo primero es la influencia de la contrarreforma de los jesuitas en la cultura ibérica, de tal manera a frenar la valoración de la ciencia. Tanto fue así que Portugal posteriormente se expulsó a todos los jesuitas de sus territorios, por un tema político obviamente entre medio, pero había en la teoría de él que los pueblos protestantes, y él comparaba con Alemania e Inglaterra, estaban teniendo un gran desarrollo porque la visión, la cosmovisión, la visión del mundo de estos pueblos fomentaba que el ser humano puede y debe sacar el máximo provecho del conocimiento, de la ciencia, y utilizarlo para el beneficio humano de la mejor manera posible. La influencia de la contrarreforma en hacer la contraparte de la reforma protestante trataba de frenar toda la búsqueda por la información y por el conocimiento, y él culpaba a los jesuitas por esto. Entonces, mucho de lo que el etos portugués y también el español, que eran fuertes en esa época, estaba enmarcado por la influencia de los jesuitas. En segundo lugar, él destacaba la influencia de la estructura monárquica, absolutista. Entonces había una sola cabeza, todo muy centralizado en el poder real, y las personas no tenían la independencia necesaria para poder emprender y sacar adelante sus ideas y proyectos y afines. Todo era muy centralizado y todo era canalizado para sustentar esa monarquía. Y el temor, en un contexto monárquico, el gran temor es a la deposición. Los grandes emperadores vivían casi sin dormir porque
enemigos los tenían por todos lados. El temor a ser derrochado era terrible. Entonces, eso era uno de los grandes problemas que él encontraba ahí. Y también los descubrimientos. Él contaba que el hecho de tener a los descubrimientos como la fuente de sustento económico hacía con que el pueblo fuese flojo. La gente ya no quería emprender y producir. ¿Por qué? Porque simplemente bastaba con invadir y traer plata fácil de otros lugares como este y otros aquí en Latinoamérica. Entonces la plata llegaba y la gente no tenía que producir. No había producción, no había ciencia, no había investigación. Y él hace un gran contraste con lo que había en el pasado, con la genialidad de estos mismos pueblos en el pasado, cuando sí se daban a la investigación, el crecimiento, el desarrollo. Y él decía que la causa del fracaso y de la falta de desarrollo de los pueblos peninsulares comparativamente con los pueblos anglosajones y afines, era el hecho de que ellos, juntamente con esas tres causas, estaban muy encerrados en una visión totalmente contraria al desarrollo de la investigación, el desarrollo de la economía y el desarrollo de la sociedad. Desde esa perspectiva nosotros llegamos donde estamos. Y nosotros, como bien latinoamericanos, tenemos nuestra versión o nuestra aversión en lo que significa religión y sociedad. Fíjense que todas las veces que nosotros vamos a ver un texto que habla sobre dones, talentos, habilidades, y siempre que leemos ese texto pensamos en eso aplicado a la iglesia y nunca aplicado a mi trabajo, porque mi trabajo es otra cosa. La iglesia no, sí, tengo dones, ocupo la iglesia, no. Nosotros tenemos una visión dualista que separa lo que yo hago afuera de lo que yo hago adentro, que valora de manera diferente lo que yo hago afuera de lo que yo hago adentro, y que tiene dificultad de entender que la manera como yo trabajo afuera es tanto adoración como la manera como yo trabajo adentro. El cristianismo va a emprender una visión que integra religión y sociedad. No están separados. No están separados. Yo tengo que entender que mi religión determina la sociedad en la que yo vivo. La sociedad es la expresión de una cosmovisión. Y la cosmovisión nace de la perspectiva que yo tengo de la espiritualidad. La perspectiva que yo tengo de la espiritualidad determina la perspectiva que yo tengo del ser humano. Y la perspectiva que yo tengo del ser humano va a determinar cómo nos relacionamos. Desde la familia, el matrimonio, la familia, el ambiente de trabajo, la comunidad vecinal, la ciudad y el país. Dentro de ese contexto, cuando nosotros hablamos de prosperidad, desarrollo, crecimiento, en Latinoamérica nosotros vemos dos cositas. Por un lado tenemos la mediocridad fomentada y apoyada por muchos cristianos, evangélicos y católicos. El hecho de que en nuestra cultura exista una cierta un menosprecio al éxito. El tipo que es exitoso lo miramos con sospecha. A alguien le está robando, a alguien le está haciendo daño. Hay una relación de amor y odio con eso, con ese tema del éxito de nuestra cultura. No sabemos lidiar bien con esto. Hay gente que presume de más, obviamente que tiene de menos, pero lo que muchas veces vemos es que hay una celebración de la mediocridad. Muchas veces lo ocupamos, el texto bíblico, para justificar eso, como el amor al pobre, como el amor a la pobreza, como lo bueno es no tener nada. Y está bien lo que dijo Jesús sobre no amar a las riquezas, pero Jesús nunca dijo de no tenerlas. No confundamos las cosas. Más, Jesús sí condena gravemente y fuertemente el amor al dinero, gravemente y fuertemente la usura, gravemente y fuertemente la injusticia, tanto cuanto condena la mediocridad, tanto cuanto condena la falta de dedicación y de esfuerzo y de valor en hacer lo que Él nos mandó a hacer. Eso es muy importante. Vamos a hablar un poco de dinero, y dentro de ese contexto de dinero, de prosperidad, de desarrollo, sabemos que aquí en Chile una palabra que yo tuve que aprender es una palabra que se encaja perfectamente acá, que es la palabra ciútico. ¿Han leído ese libro?
ese libro es una lectura fundamental. En ese libro, Oscar Hurtado va a decir que hay en la cultura chilena una manera muy especial de separar ricos y pobres, de manera que todos aquellos que buscan ascender son considerados ciúticos de una u otra manera. Hay diversas formas. En el libro él va tratando de diversos aspectos, tanto aquellos que quieren ascender desde una matriz indígena, o que son extranjeros, o que son de distintas formas. Pero el punto acá es cómo nosotros vemos el desarrollo, el crecimiento. Todos queremos una sociedad mejor, todos queremos una ciudad mejor, pero cuando el vecino empieza a cambiar el nivel, uno queda mirando de repente con un poco de envidia, con un poco de sospecha. Y es interesante porque en Brasil nosotros vivimos algo un poco diferente en ese sentido. Personas que salen de la nada y llegan a altos puestos en una empresa son tomadas como modelos o como ejemplo de superación. Hay una así cantidad de libros y de historias de personas que salieron de la nada y llegaron a la cima. Recién veía el reportaje de un tipo que vendía agua en la calle, y él grabó un video y se hizo viral, mostrando cómo uno puede salir de la nada, de la miseria misma, simplemente empezando a vender agua en la calle. Y bueno, vender agua en Río de Janeiro es otro cuento, ¿no? O sea, se vende como agua. Pero el reportaje decía que ese tipo fue invitado a dar una charla en Harvard. Entonces, la gente lo veía como un ejemplo de superación y todo eso. Y sí lo es. Pero muchas veces en nuestra cultura eso es mal visto. Quizás la gente lo va a decir, bueno, aunque vaya allá, no significa que haya ascendido de verdad. ¿Sí o no? Estoy un poco equivocado en la lectura de la cultura. Yo creo que es más o menos así como los chilenos entienden la cultura, y nosotros tenemos que, como cristianos, ver la cultura desde la manera como Jesús la ve. Y Jesús nos ha llamado a repensar la cultura a partir del desafío de ver que nosotros fuimos capacitados por Él para servir y construir en nuestra cultura, o en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, una ciudad mejor. El texto que vamos a estudiar es ese texto de Mateo 25. Yo escogí el texto de la Reina Valera 95 por algunas palabras específicas que escogí en esa versión. Les quiero invitar a la lectura. Dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré
y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al servo inútil echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es un texto muy interesante que nos llama atención. Jesús hablando sobre contando una parábola, contando una historia que refleja una verdad espiritual de dos hombres, o de un hombre con 3 siervos. Un hombre tenía mucho dinero y él se iba de viaje, y él decidió repartir entre estos 3 siervos, estos 3 funcionarios, parte de su dinero, para que mientras él estuviese fuera, ellos pudiesen trabajar ese dinero y hacerlo crecer. Y entonces repartió. El talento era una medida de peso, pero que también servía como una medida monetaria, y nosotros estamos hablando aquí de algo bastante importante. Más o menos, haciendo una comparación bien a la ligera, un talento debiera valer más o menos 72 millones de pesos hoy. Entonces, este caballero va y distribuye bastante dinero en las manos de sus funcionarios. A uno le dio 5 talentos, que sería más o menos unos 360 millones de pesos. 360 millones de pesos, no es poca cosa. Al otro le repartió 144 millones y al otro 72. Y se fue. El texto dice que al salir, el primero fue y trabajó eso y ganó otros 5 talentos más. Lo mismo hizo el segundo, que tenía 2 talentos y sacó 2 talentos más. Ambos lograron el mismo porcentaje de ganancia. Pero el tercero fue y lo enterró. Era muy común en ese entonces enterrar a los tesoros, ¿no? No había un sistema de seguridad de bancos como de protección como tenemos ahora. Él lo enterró. Y vuelve el Señor y le empieza a tomar cuenta de lo que hicieron con el dinero. El primero va y dice: mira, yo me pasaste 5 y yo lo hice rendir, trabajé ese dinero y ahora tienes 5 más. Vino el segundo y pasó lo mismo. A los 2 el Señor va y dice: bien, así como satisfecho con el resultado, y le dice a ellos 2 cosas: ustedes son buenos y ustedes son fieles, y los invita a celebrar juntamente con él. Pero viene el tercero era Barça. El tercero, ¿qué es lo que hace? Tanto por temor, pero sobre todo por pereza, por no tomarse la pega del trabajo y no arriesgarse, ¿qué es lo que hace? Lo entierra. Entonces, por último, no lo perdí nada, pero sí perdió. Porque si él no hizo rendir ese dinero perdió valor con el pasar del tiempo. Luego, él va y dice a su señor: mira, aquí tiene. La razón que él da para no haber trabajado el dinero era: la culpa es tuya, porque tú eres malo y tú eres cruel. Y sabiendo que eres cruel, yo no me quise arriesgar. Ahí es donde el Señor se enoja con él. Primero, la afirmación de que él era un señor malo era mentirosa, porque exactamente el Señor le había dado a cada uno según su capacidad. Segundo, el hecho de que el Señor era un Señor cruel, según las palabras de él, con mayor razón debieran haber sido motivos para que él pudiese trabajar ese dinero y hacer ese dinero prosperar. Entonces él se condena en sus propias palabras. Eso es lo que el Señor le responde. Y entonces él le quita el talento y da al que tiene más. Esa historia produce un shock en nuestra mente latinoamericana, que pensamos: pero ¿cómo? Pobrecito. ¿Sí o no? Pucha, ¿cómo le quita al que tiene menos y le da al que tiene más? Pensemos por un instante en eso. Aquí tenemos a un hombre que es dueño de todas esas riquezas. Él las distribuye a cada uno según su comprensión de la capacidad de ellos. Pero vemos la respuesta de sus siervos.
un débil favor que hace ese último, de no utilizar el recurso que él recibió y no hacer provecho de ese recurso para bendecir a otras personas. En ese contexto, Jesús nos muestra que hay aquí en esa historia 4 principios que yo tengo que aplicar a mi vida. Lo primero que yo tengo que entender es que así como el Señor reparte los dones a cada uno de ellos, el don, la habilidad, el talento, la trayectoria, la capacidad que yo tengo proviene de Dios. Esa es la lógica de la historia. Fíjense que al final, cuando el último le va a devolver el dinero, el Señor lo toma y dice: ¿por qué no hiciste rendir mi dinero? Era el dinero del Señor, no de ellos. Todo el tesoro que ellos tenían en sus manos no era propiamente de ellos. El principio aquí es que todos nosotros tenemos dones y habilidades, tenemos desarrollado condiciones para servir a la ciudad de la mejor manera. Pero muchas veces no tomamos en cuenta de que la habilidad que yo tengo, la habilidad matemática, la habilidad educacional, la habilidad espacial, la habilidad cultural, artística, qué sé yo, que eso proviene de Dios. Que la mismísima inteligencia proviene de Dios. Es muy importante entender eso, porque cuando nosotros vemos la historia, vemos que ellos recibían en la mano una gran riqueza, pero la riqueza nunca fue de ellos. Nosotros seremos mejores agentes en nuestra sociedad, seremos mejores constructores de nuestra sociedad cuando entendamos que toda habilidad que yo tengo proviene de Dios. Si proviene de Dios, esa habilidad me fue entregada para que funcione. Yo tengo que rendir cuenta de esta habilidad que yo tengo. ¿De qué habilidad estamos hablando? No estoy hablando simplemente de cosas que hacer dentro del contexto de la iglesia. Lo que estoy hablando es que la carrera que estudiaste, por más que puedas decir, pero yo me saqué la mugre y yo pagué, yo estoy pagando, voy a pagar toda la vida. La carrera que estudiaste fue algo que Dios te dio para trabajar en ti, para habilitarte, para que tú puedas cumplir un rol en la sociedad. Es importante que nosotros entendamos, sea cual sea el lugar en el cual te encajas, lo que debes pensar es que Dios me ha puesto en esta ciudad para que yo sea útil para ella. Por eso que Dios te dio habilidades. Las habilidades que Dios te dio es porque Dios espera que la ocupes de esa manera. Como nosotros hacemos, vemos nuestra utilidad para la sociedad de una manera bastante menor. Fíjense, yo estaba pensando en eso esta semana. Los héroes de Marvel, ellos son obcecados por su ciudad. ¿Se han fijado? Normalmente es Nueva York, parece que todos viven ahí. Son obcecados por la ciudad. Y muchas veces es solamente un sector de la ciudad, ¿no es cierto? El sector más del puerto, ahí, como el del Cieguito, o el grandote que queda ahí en el Bronx, qué sé yo. Cada uno tiene su área. Y como que son obcecados por la ciudad, por salvar la ciudad. Esa locura que tiene Bruce Wayne con Gotham City, ¿no? De salvar la ciudad y qué sé yo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así? De que vamos a transformar la ciudad, a servir la ciudad, a salvar la ciudad. Uno se va a trabajar para hacer dinero, pese a la ciudad. Muchas veces soportamos la ciudad. Y cuando nos enojamos, nos vamos a otra ciudad. Por múltiples razones. No pensamos la ciudad. Lo que Dios nos llama a hacer es entender que yo tengo dones y talentos, y yo vivo en una ciudad, y yo vivo en una ciudad como persona, como cristiano, como iglesia, como familia, y yo, en todos los distintos talentos que yo tengo, y que son varios, debo entender que cada uno de ellos fue recibido de Dios.
la segunda cosa que el Señor nos dice acá es que Él da dones y habilidades y exige de nosotros cosas según nuestra propia capacidad. Es interesante que Él distribuye, el Señor, a sus siervos una cantidad que Él entiende que cada uno es capaz de administrar. Entonces, eso nos dice que nosotros todos tenemos distintas capacidades, nosotros todos tenemos distintos estilos, nosotros todos tenemos distintas formas, y Dios sí lo sabe. No todos son llamados a ser el héroe de la ciudad. Pero como nosotros podemos, incluso en las historias de los héroes, darnos cuenta de que todos los héroes tienen un staff. Y que sin ese staff la cosa no va. Incluso hay mucha gente que no es el staff del héroe, pero que hace con que la ciudad prospere. Gente que está cumpliendo su rol en los distintos espacios. Nosotros tenemos la tendencia de nivelar las habilidades, así como hacemos en la PSU, ¿no es cierto? Todos tienen que tener la misma habilidad de la misma manera, de la misma cosa. Y nos olvidamos de que nosotros, si queremos ser útiles, debemos entender que sí somos útiles de la manera como somos. Y Dios ha exigido de nosotros algo que sí somos capaces de cumplir. Es interesante porque en la historia la diferencia financiera es bastante grande. De 360.000, 144.000, o 360 millones, 144 millones y 72 millones, más o menos, o 5, 2 y un talento. La diferencia es grande. Quizás el que recibió uno pudiera haberse sentido disminuido. Pucha, que ¿cómo no me queda el jefe? A otro le pasó 5, a mí me pasó 1 nomás. Quizás lo vio de otra manera. Menos mal que me pasó 1 nomás, es más fácil. No obstante, el que recibió 5 hizo andar esos 5. De la misma manera como el jefe pudo entender la dinámica de ellos, el Señor entiende la nuestra. No es casualidad que estemos en esta ciudad. No es casualidad que estemos plantando una iglesia en este cerro. El propósito aquí no es el proselitismo. El propósito aquí es la prosperidad de esta ciudad y de este cerro. El propósito aquí de poder, por ejemplo, hermosear el espacio interno y externo es para bendecir a los que entran, pero también a los que pasan. Que aunque no entren, tengan un cerro más bonito. Y eso no es poca cosa. Pero más que eso, queremos ser aún más relevantes. Pero entendemos que cada uno de nosotros tiene habilidades distintas y es así como Dios nos ve. En tercer lugar, debemos entender que el don y la habilidad que Dios me dio tiene que producir resultados. ¿Qué es lo que eso significa? El Señor se fue, entregó a los siervos el dinero y nos dijo exactamente con palabras literales qué es lo que debía hacer. Pero lo primero que hicieron ellos fue, te cacho, y fueron a trabajar. Menos el último. Es obvio que si Dios te dio una habilidad es porque Dios te quiere usar en esa habilidad. Dios no me dio muchas habilidades que a mí me gustaría tenerlas. Soy pésimo cantando. ¿Se han dado cuenta? No tengo esa habilidad. Anteayer tuvimos aquí un evento musical y yo veía a los hijos cantando, tanto el Benja como el Pancho con la Romina, y yo quedaba así como que wow. Ellos tocaban sin tener los acordes ahí, y yo, ¿cómo lo hacían? Yo no puedo cantar de memoria ni una canción así, me pasé la guitarra y quedo así, si me ponen los acordes no hago nada. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen ellos para componer canciones que uno escucha y dice, oh, wow, qué bonito? ¿De dónde sacan esto? Pensemos, nosotros estamos al lado de la Santa María, pensemos en las cosas que algunos de los alumnos y profesores han inventado. Se han noticiado algunas cosas, ¿no? De algunos alumnos que han sacado proyectos y innovaciones y todo eso, y uno se queda mirando, pucha, ¿cómo lo ingeniaron?
Si me ponen ecuaciones adelante, yo no sé qué hacer con esto. Pero a estos cabros, ellos tratan de dar vuelta y hacer con que cosas geniales sucedan con los dones que ellos tienen. El punto es la habilidad que yo tengo. Dios espera, y más que espera, Dios exige una respuesta, un desarrollo correspondiente. El lugar que nosotros tenemos en la sociedad debe ser vivido en respuesta a todas las buenas dádivas que recibimos de Dios, para que yo pueda hacer de esta ciudad una ciudad mejor. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Disminuyen la importancia y la relevancia de las habilidades que tienen y las subutilizan. Hacemos como hizo el tercero. ¿Cómo es que nosotros enterramos y dejamos de dar resultados en las habilidades que tenemos? Cuando nosotros utilizamos solamente para nosotros. Cuando utilizamos para nosotros, utilizamos un porcentaje muy inferior de lo que realmente podría producir. Cuando no pensamos en el que me dio, cuando no pensamos que el que me dio algo en mí y me dio eso de acuerdo a mi capacidad. Cuando nosotros juzgamos mal el carácter de aquel que me dio el talento que yo tengo. Cuando pensamos que yo tengo que hacer esto para ganar algo, cuando en realidad el Señor no exigía de ellos una respuesta como para ganar. Ellos ya fueron considerados dignos de trabajar en esto. Por eso el Señor les confió sus riquezas. Ellos ya tenían la confianza del Señor. Eso es lo que el Señor espera que nosotros entendamos. Debemos rendir cuentas. ¿Por qué el Señor entonces les confía los tesoros? Para que ellos puedan trabajar. Hay expectativas basadas en las capacidades de esas personas. Así también con el Señor. Nosotros somos llamados a ser relevantes en nuestra sociedad. Nosotros en Iglesia Pródigo tenemos un lema con 3 palabras: iglesia viva, relevante y transformadora. Y una cosa está conectada a la otra. Si somos una iglesia viva, viva por el poder de Dios, que nos trae de la muerte a la vida, entenderemos plenamente lo que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es relevante para nuestra cultura. Y esta palabra relevante transforma la sociedad. Es eso lo que el Señor espera que nosotros entendamos. Nuestro conocimiento, nuestra expertise, nuestra habilidad, nuestro rubro, nuestras capacidades, nuestro tiempo, debe producir resultado. El Señor espera que eso, pero no cualquier resultado. El objetivo del Señor era recibir la máxima ganancia posible para Él. Nosotros muchas veces minimizamos el resultado que podemos dar. Volvemos al inicio, el aspecto de la mediocridad. Oscar Contardo va a decir que un investigador, un tipo que tenía orígenes mapuches, se desarrolló y era un excelente administrador. Y como que cuando llegó a Santiago, algunas personas le cerraron las puertas por su trasfondo, por su origen. Y él empezó entonces a investigar qué pasaba con todos los mapuches y descendientes de indígenas que se metían a estudiar y que se metían a capacitarse cuando entraban al mercado laboral. Y él se daba cuenta de que esas personas no aspiraban a cargos altos, elevados en las empresas, porque sabían que esos cargos no se los darían. Entonces lo que ellos anhelaban eran cargos intermedios y bajos, aún teniendo una gran y buena capacitación. El Evangelio viene a romper exactamente con esos estándares, no solamente en el contexto local, pero todo tipo de estándar que nos pueda decir: no, yo puedo rendir solamente el 20%, el 30%. ¿Cuántas personas que hacen 4, 5 a 6 años de universidad y guardan el cartón, se olvidan de lo que aprendieron? Y aún viviendo en el mismo rubro del cual estudiaron, siguen haciendo una mala pega. Ese texto nos dice que nosotros como cristianos,
o el cristianismo espera que aquellos que son cristianos sean los mejores profesionales que la sociedad pueda tener, sea cual sea su rubro, porque estamos trabajando para el desarrollo de esta ciudad, para el crecimiento y para la prosperidad de esta ciudad, porque cuando la ciudad es prosperada, también son bendecidas personas. Más personas son bendecidas, más personas reciben el amor concreto, real, físico, que nosotros podemos entregar a través de Jesús. Pero el texto termina con una forma muy drástica y nosotros a veces nos asustamos. Es importante que entendamos eso. ¿Cómo el texto termina? Mostrando que aquel que había sido el siervo malo es criticado y condenado por su Señor. Y la pregunta es, ¿por qué es tan grave? Al final es solo plata. Era mucha plata. Pero uno puede decir, pero con lo tanto que ganó antes, ¿qué cuesta perder un poco? ¿Por qué Jesús se pone tan grave con esto? Exactamente porque no es solo plata. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De dinero? Cuando nosotros ocupamos plenamente, en el máximo sentido, los dones, habilidades y conocimientos que tenemos, nosotros glorificamos a aquel que nos dio estas habilidades. Este es el propósito para el cual el cristiano debe capacitarse. Ese es el propósito para el cual alguien debe salir temprano de su casa y llegar al trabajo y realizar la mejor pega posible. Porque cuando nosotros hacemos lo mejor en donde estemos, aquel que nos dio la habilidad para hacerlo es más glorificado. Y cuando se habla de dar a Jesús lo que es de Jesús, Él no tranza, Él no baja estándar. Porque ¿qué significa glorificar a Dios? Significa entender que uno, Él es el Señor de todas las cosas. No solamente del aspecto religioso, no solamente del aspecto de la iglesia, sino que Él es el Señor en todas las áreas de la cultura, de la economía, de la política, de la justicia, de la seguridad, de la familia, de la educación, de todas estas áreas. Dios es el Señor. Y si Dios es Señor en todas estas áreas, Él espera recibir la gloria en todas estas áreas. Así como el Señor era Señor de todo aquel dinero, Dios es el Señor de todas las áreas y todas las esferas de nuestra cultura. De tal manera que Él espera ser glorificado en las artes, en la ciencia, en la educación, en la cultura, en la economía, en la política, en la administración familiar. Pensemos por un instante, muchas veces la gente se escucha, ¿no?, de gente que anda por Valparaíso y dice, ay, pucha, que está sucia la calle, o que está sucia el Valparaíso. Ahí uno le hace una visita a la casa, ¿no? La pieza de uno parece un vertedero, ¿no? Tiene temor de que se haga un cadáver por ahí. La cuestión está así como hedionda. Uno le da un abrazo y huele mal. ¿Qué doble estándar es ese? Donde yo exijo que la ciudad esté hermosa, cuando yo no soy el agente de transformación de esta ciudad, cuando yo no entiendo que es lo que yo hago en la ciudad que refleja mi corazón en relación a Dios. Cantamos en esos días y celebramos el país, celebramos nuestra ciudad, nuestra historia, nuestras tradiciones. Pero si nosotros realmente queremos celebrar nuestro país, nuestra cultura, debemos hacer como dijo Jesús, trabajar para que ese país sea un país mejor. ¿De qué manera? Entendiendo que el Señor es el Señor de todas las cosas y de todas las áreas de la cultura de este país. No solamente del área de los evangélicos que están en el rincón ahí y ustedes se arreglan con Dios. No. Si Él es el Señor de todas las cosas, Él ha puesto y ha dado dones para la sociedad y para los cristianos para desempeñarse en todas esas áreas.
Nuestra obligación, o la obligación de aquellos que creen en Jesús, es de, sea cual sea el don y la habilidad y el lugar donde Dios te puso a trabajar, que haga la mejor pega posible, que sea el mejor padre posible, que sea el mejor hijo posible, que sea el mejor esposo posible, el mejor funcionario, el mejor dueño, el mejor jefe, el mejor líder. Que lleves a un otro nivel, que lleves su educación a un otro nivel, que lleves su trabajo, su empresa a un otro nivel. No solamente para que puedas hacer más plata y tener una vida más cómoda, más para que puedas bendecir más personas. Porque si creces tu empresa, puedes contratar más personas y gente va a tener con quien sustentar sus familias. Estás bendiciendo la sociedad. Estás generando algo, produciendo algo para esta sociedad que no había y ahora hay. Trabaja, sé creativo, dedícate, despierta temprano, sal a trabajar y da lo mejor que puedas, con los dones y con las habilidades que Dios te ha dado. Si ves una oportunidad de proyectarse, una oportunidad de capacitarse, aprovéchala. Porque eso es lo que Dios espera de ti. La lógica de que mientras más ignorante mejor, mientras más pobre mejor, mientras más pobre más Dios me ama, no es verdad. No es que Dios te va a bendecir mientras tienes más. Es que Dios ya te bendijo. Ya te bendijo. Y Él quiere bendecir a otros a través de ti. Para eso trabajamos. Para bendecir a otros a través de lo que hacemos. Cuando nosotros damos lo mejor, glorificamos al Señor con nuestro trabajo. Y no piense que podemos cantar y levantar las manos aquí y adorar realmente a Dios si de lunes a viernes trabajamos a mí. No es verdadera adoración. Porque vendrá el día donde el Señor nos llamará y nos va a preguntar, ya, ¿y qué hiciste? No, pero sí, yo canté mucho. No es eso lo que Dios nos va a cobrar. El trabajo que nosotros hacemos no nos garantiza salvación. La salvación es dada gratuitamente en Cristo Jesús. Y corazones transformados por esta salvación entienden que todo viene de Él. Entienden que Él me cuida, por lo tanto exige de mí lo que yo sí puedo dar. Entiende que todo lo que yo debo hacer de la mejor manera. Porque no lo hago para mí, no lo hago por plata, yo hago para la gloria de aquel que me ama, que yo amo, a quien yo sirvo, para quien es mi vida. Al final de la historia, todo apunta a Jesús. La sociedad fue hecha, esta ciudad fue construida para que Cristo sea más glorificado en ella. Que Cristo sea más glorificado en tu carrera, que Cristo sea más glorificado en tu negocio, que Cristo sea más glorificado en tu emprendimiento, que Cristo sea más glorificado en tus estudios, que Cristo sea más glorificado en tu casa, en tu hogar, en tu familia, reflejando que Jesús entró ahí, transformó vidas, y estas vidas transformadas están transformando la sociedad. Vamos a orar.